hoy queremos platicarles respecto del reciclo y algunos temas generales que podemos ver dentro de la reforma fiscal para 2022. Hay algunos cambios bastante relevantes dentro de la reforma fiscal y algunos que consideramos, conociendo las particularidades de la industria, que consideramos pueden tener algunas aplicaciones y consecuencias relevantes respecto de la forma en que realizamos nuestras operaciones actualmente. Partamos de que el reciclo o régimen simplificado de confianza puede ser aplicable tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces, podemos partir en la agenda de hoy de las consideraciones y obligaciones generales que hay para ambos regímenes, en qué supuestos caeríamos automáticamente en este esquema, algunas de las obligaciones que ustedes como empresas y como personas físicas van a tener que supervisar con sus como clientes y proveedores, qué diferencias existen con el régimen general que actualmente también se conserva y que en algunos casos también estarán obligados a tributar conforme a él, y en particular también qué sucede con la sociedad civil. Este tipo de empresa que sé que muchos de ustedes tienen y que se ve bastante afectada en el reciclo. Una vez terminando el tema de reciclo, haré simplemente una puntualización de dos temas también relevantes respecto de deducciones autorizadas que habrá que considerar si es conveniente ejercer algún medio de defensa, si es que ustedes lo tuvieran, y también la forma en la que debemos de requisitar nuestros gastos y nuestras inversiones con otras empresas de nuestro mismo grupo que serían partes relacionadas. Pues bueno, empecemos con el tema de reciclo, que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Para personas físicas, el régimen simplificado de confianza es un régimen optativo. Este régimen aplicará para las personas físicas siempre y cuando dentro del ejercicio, es decir, dentro de todo 2022, no lleguen a una tributación mayor a un ingreso mayor de 3.5 millones de pesos. Este régimen también está limitado únicamente a personas que realizan actividades empresariales, aquellos que realizan actividades profesionales, que son las personas que cobran por honorarios, y aquellos que dan en arrendamiento bienes inmuebles. Todas estas personas pueden entrar al reciclo. Sí es un régimen conveniente para personas físicas con actividades empresariales, pero tiene también muchas limitantes. Como podemos ver dentro de la tabla que aquí preparamos y que está dentro de la ley, respecto de los ingresos mensuales que cobra una persona física que está en reciclo, si tiene un ingreso mensual de 25,000 pesos, es decir, emite una factura por 25,000 pesos, su tasa de impuestos será del 1%. Eso, como podemos ver, si hacemos un cálculo rápido de cuánto es el 1% de 25,000 pesos, pues estamos hablando de 250 pesos. Ese sería el impuesto que tendría que pagar. Y así va subiendo hasta llegar a 3,5 millones mensuales con una tasa del 2.5%. Aquí estamos hablando nada más de la declaración mensual. Si nos vamos ya a la declaración anual, bueno, pues tenemos que podrán también, conforme a esta tabla, tributar si tienen hasta 300,000 pesos el 1% y gradualmente hasta 3,5 millones el 2.5%. Es importante mencionar que los ingresos que se facturen, es decir, lo que se tomará en cuenta para efecto de aplicar la tasa y el monto de ingresos anuales, es solamente el monto de la factura sin IVA. ¿Ah? El IVA conserva el mismo tratamiento que tenía anteriormente. Es decir, se les tiene que retener igualmente las 2/3 partes del impuesto al valor agregado y la tasa sigue siendo la misma del 16% de IVA. Pero vaya, si nos ponemos también a considerar y en un análisis práctico de cuánto acaba pagando una persona física en reciclo, pues si tienes un ingreso
hasta de 83,000 pesos, pensemos en el mes, que nos da una tasa del 1.5%, multiplicamos ese ingreso, más esa tercera parte del IVA que no nos retuvo nuestra contraparte, pues será una tasa bastante benéfica respecto de personas físicas con actividad empresarial. Ajá. Desafortunadamente, y como en todo, tiene sus trampas, porque no todo el mundo puede tributar conforme a este régimen, particularmente empresarios, ¿no? Es muy normal que los empresarios tengan una empresa constituida y que además cobren honorarios a través de como persona física con actividad empresarial a su empresa. Bueno, pues estas personas no pueden tributar conforme a reciclo. Sin embargo, tengo bastante conocimiento de que en la industria, por ejemplo, y a lo mejor a alguno de ustedes, de los asistentes, esté bajo esa situación, únicamente tienen el régimen de personas físicas con actividades empresariales. Si tienen el régimen de actividad física con actividad empresarial y prestan servicios a cualquier empresa de la que no son socios, pueden entrar a este régimen, que sería bastante benéfico. Además, vale la pena mencionar que el régimen es compatible con otro tipo de ingresos de las personas físicas. Podemos, como introducción, o vaya, como nota, existen en personas físicas 7 tipos de regímenes para tributar. Entre ellos, pues está ya los permitidos que decíamos de persona física con actividad empresarial, actividades profesionales, arrendamiento, pero adicionalmente hay regímenes que se pueden considerar de enajenación de bienes, ingresos por dividendos, ingresos por enajenación de bienes, ¿sí? Si yo, además de cualquiera de estos 3 regímenes de actividad empresarial, actividad profesional y arrendamiento, también tengo ingresos por salarios y tengo ingresos por intereses, también puedo tributar conforme al régimen simplificado de confianza. Pero si yo me dedico a la venta de inmuebles además, o además tengo ingresos por dividendos, o además recibo, bueno, ahorita entraremos a las deducciones, pero por ejemplo, deduzco a lo mejor el crédito, los intereses por el crédito de alguna casa, pues no podré tributar conforme al régimen simplificado de confianza, o al menos no será conveniente probablemente. Algunas consideraciones generales respecto del reciclo de personas físicas es que no hay deducciones. Es simplemente un modelo de flujo de efectivo, y cuando me refiero a flujo de efectivo es que se paga respecto de lo que se cobra efectivamente y se deduce lo que efectivamente se gasta y por lo que tengo comprobantes. Es decir, es simplemente, y por eso es que vemos tanto en las noticias de que el SAT y el gobierno en general dicen que ya no se va a necesitar un contador para realizar las declaraciones de reciclo. Bueno, creo que es una exageración, pero en principio se quiere buscar aquel modelo que se maneja en Estados Unidos, donde simplemente teniendo mi estado de cuenta veo mis ingresos y veo mis gastos. Si son deducciones simplemente respecto de mis ingresos, lo único que voy a pagar es la tasa que está marcada por la ley. Si yo tengo un ingreso sin considerar mis gastos, sin considerar deducciones, de hasta 3,5 millones de pesos, voy a tener una tasa de 2.5%. Y será lo único que pagaré de impuestos sobre la renta. No podré realizar ninguna deducción. Por eso es lo que yo decía, si somos una persona física con actividad empresarial, por ejemplo, que dentro de mis deducciones yo deduzco los intereses o realizo algunas deducciones personales, como lo pueden ser deducciones de gastos médicos mayores, deducciones de honorarios médicos, deducciones de transporte escolar, intereses de mi casa, no puedo optar por este régimen porque no puedo realizar ningún tipo de deducción. Ajá.
Les comento, salarios e intereses sí son compatibles, pero normalmente los salarios e intereses también nos implican que podemos realizar las deducciones personales que nos marca la ley como personas físicas. Bajo el reciclo no puedo hacerlo. Simplemente puedo acumular mis salarios y además mis honorarios y los intereses que llegue a cobrar, siempre y cuando no pasen de 3.5 millones de pesos, podré tributar bajo reciclo, pero sin deducción. Tomar en cuenta que es un régimen en el que existen las mismas obligaciones respecto de que tengo que presentar mis declaraciones. Obviamente tengo que tener un RFC activo, un buzón tributario, tengo que tener fiel, tengo que tributar cada mes, presentar mis declaraciones mensuales, tengo que presentar mi declaración anual a más tardar en abril del siguiente año, del cierre del ejercicio. Pero si incumplo con una de esas obligaciones, inmediatamente salgo del régimen. Existen algunas donde nos dice que si presentamos hasta 3 declaraciones o podemos dentro del ejercicio, no presentamos nuestras declaraciones en tiempo hasta por 3 veces o simplemente no las presentamos, entonces también saldré del régimen y saldré de manera inmediata. Como un beneficio también es, por ejemplo, puede ser que yo haya tenido más de 3.5 millones de ingresos en el año anterior, pero al siguiente año mis ingresos bajan y ahora son de 3 millones de pesos. Bueno, sí, para el siguiente año sí podré regresar al reciclo o sí podré entrar al reciclo si mi tope de ingresos, o bueno, si mis ingresos bajan y no exceden el tope para poder tributar bajo este régimen. Ahora, una cosa muy importante es que si excedemos el tope de ingresos en cualquier momento del año, entonces vamos a salir del régimen al siguiente mes de manera automática. Esto tiene algunas consecuencias conforme o respecto de nuestros clientes personas morales, que voy a entrar un poquito más adelante en ello. Pero podemos decir que la persona moral ahora tendrá otra obligación que revisar respecto de sus proveedores que sean reciclo o que opten por reciclo. Es algo que vaya dentro de las ya tantas obligaciones que se tienen como persona moral, también tendremos que estar revisando que nuestros proveedores no salgan de reciclo y no salgan de reciclo automáticamente, y también que nos informen si es que salen de reciclo durante el transcurso de todo el año calendario, de todo el año fiscal. Ahora, soy persona física con actividad empresarial, efectivamente tengo menos de 3.5 millones de pesos al año de ingresos. Aún cumpliendo con estos requisitos, ¿cómo no puedo ser sujeto de reciclo? Bien, pues como les decía, si soy socio en alguna empresa, si soy socio en alguna sociedad civil o en alguna sociedad mercantil o en alguna asociación civil, no puedo ser y no soy sujeto de reciclo. En segundo lugar, si soy residente en el extranjero y tengo algún establecimiento permanente en el país, es decir, vivo fuera de México y además tengo relaciones de negocios en el país, tampoco puedo ser reciclo. Si tengo ingresos de regímenes preferentes, aquí hay que considerar, por ejemplo, los regímenes preferentes son aquellos paraísos fiscales, básicamente. Si yo tengo, es muy común que existan inversiones o paquetes de inversiones que algunas empresas realizan para poder invertir en fondos offshore, como se les denominan, y estos generan ingresos y esos ingresos me los pueden transferir a mi cuenta bancaria en México. Bueno, pues si tengo ingresos de regímenes preferentes, no puedo tributar bajo reciclo, es decir, si tengo un programa de inversión de ese tipo, no podré hacerlo. Y en cuarto lugar, si percibo asimilado a salarios, no puedo ser reciclo también. Me conviene salirme asimilado a salarios y entonces registrarme, sacar mi RFC, actualizar mis obligaciones e ingresar a reciclo si es que es conveniente. Algunas obligaciones y las primordiales que debemos de cumplir, pues tenemos que tener, como ya les adelantaba, un RFC actualizado, debemos de tener fiel y buzón tributario activo. Tengo que emitir facturas por todos mis ingresos. Si tengo un ingreso que no está facturado, el SAT me va a sacar de reciclo.
Y si el SAT me saca de reciclo, entonces ya jamás puedo volver a tributar conforme a reciclo. También tengo que tener facturas por todos mis gastos y todas mis inversiones. De la misma manera, si no lo hago, me pueden sacar de reciclo. Tengo que presentar declaraciones mensuales el día 17 de cada mes y no fallar con más de 3 en el año, no fallar de presentarla el día 18, ¿no? Como a veces sucede. Y mi declaración anual la tengo que presentar en abril de cada año. Y por supuesto siempre estar al corriente de todos mis impuestos. Esto es básicamente el reciclo para personas físicas. Ahora, vayamos a las personas morales, que también sé que a muchos de ustedes les interesa. Si bien el régimen simplificado de confianza está dentro del capítulo de estímulos fiscales para las empresas, lo cierto es que es un régimen obligatorio si cumplo con ciertos requisitos. El principal es, si tengo ingresos hasta 35 millones de pesos, es un régimen bajo el cual tengo que tributar. ¿Qué exclusiones existen? O vaya, además, si todos mis socios son personas físicas, o si soy una empresa de reciente creación, también tengo que tributar bajo reciclo. Con excepción, y estos son los conceptos de exclusión del régimen de reciclo, si los socios son parte relacionada de otras sociedades mercantiles, no podré tributar conforme a este régimen. Si además soy un fideicomiso, una asociación de participación, una institución de crédito o empresas que realizan consolidaciones fiscales, empresas agrícolas, cooperativas y ACES, tampoco podemos ser sujetos de reciclo. O si en algún momento dejo de tributar conforme a este régimen, tampoco podré ser sujeto de reciclo. Entonces, categorizando es, si facturo menos de 35 millones de pesos y todos mis socios son integrantes de la empresa, son personas físicas, de primera mano soy sujeto de reciclo. Y lo particular es, si alguno de mis socios es socio de otra empresa respecto de la cual tiene el control o la administración total, entonces no seré sujeto de reciclo. Y aquí es en donde debemos de tomar en consideración si me conviene o no me conviene estar en reciclo. El reciclo funciona, así como para personas físicas, bajo un modelo de flujo de efectivo. ¿Esto qué significa? Que los ingresos que reciba el reciclo son acumulables al momento de su cobro efectivo. Anteriormente existía el modelo de flujo de efectivo, el régimen de flujo de efectivo, por el cual funcionaba de la misma manera, pero solamente estaba limitado como beneficio fiscal a aquellas empresas que facturaran menos de 5 millones de pesos al año. Bueno, ahora es obligatorio para aquellas empresas que facturen hasta 35 millones de pesos al año. El régimen de flujo de efectivo tiene algunas ventajas y desventajas. Así como en personas físicas, a reserva de que las personas físicas no pueden hacer deducciones, las personas morales sí pueden aplicar deducciones. Y en general son las mismas deducciones que aplican para el régimen general. Sin embargo, hay algunas en las que no pueden aplicar, que ahorita entraré un poquito más a detalle en ello. Pero hablando del régimen de flujo de efectivo, pensemos que nosotros tenemos o realizamos inversiones en el mes de enero para tener ingresos con algún cliente que me va a pagar en el mes de junio. Y entonces seguramente yo podría aplicar todas mis deducciones, todos mis gastos como deducción en el mes de enero. Tendré seguramente por ahí un monto, una pérdida que estaré aplicando en meses anteriores. Pero a lo mejor el monto fuerte que viene en junio, que es cuando me paga mi cliente, ese monto fuerte, pues yo no voy a tener en el mes de junio deducciones que acreditar, que realizar respecto de ese mes. Si bien tengo y puedo aplicarlas que se gastaron en enero, seguramente me las estaré gastando en el transcurso de los siguientes meses, y cuando reciba el golpe fuerte en el mes de junio, que va a ser el
monto que recibiré de mi cliente, pues tendré que pagar el 30% de lo que quede como diferencia entre las deducciones y el ingreso que obtuve en ese mes. Entonces, eso puede significar que el pago de impuestos sobre la renta en el mes de junio sea bastante alto. Es como un adelanto, realmente esto sucedía a veces en la declaración anual, pero pues como tienes todo el año para planear respecto de las deducciones y respecto a los ingresos que voy a estar recibiendo en el transcurso del año, pues el golpe no era tan fuerte y se podía planear. Sin embargo, ahora, al momento en el que cierra el mes, si yo recibí un pago de 5 millones de pesos en el mes de junio y solamente tengo 1 millón de pesos de deducciones, en ese momento es cuando voy a pagar el impuesto, el 30% por esos 4 millones de pesos que recibí en el mes de junio. Ajá. Y respecto a los cuales no puedo aplicar deducciones. A lo mejor en los siguientes meses voy a tener más gastos, sí, pero no las podré aplicar respecto del flujo que obtuve en el mes de junio. Eso invariablemente es muy perjudicial respecto del flujo de efectivo que puede tener la empresa. Por experiencia propia, creo que el régimen de flujo de efectivo y en particular este reciclo para personas morales es bastante benéfico para empresas que tienen ingresos de 1 o 2 millones de pesos al año. Pero si ya nos empezamos a ir a ingresos más fuertes, y por lo particular 34, dentro de los 34 millones, ¿no? 20, 30 millones, pues hay meses en los que seguramente reciben mucho más flujo que en otros meses. Y en ese mes en el que reciban el flujo no tendrán seguramente deducciones que realizar. Y en ese momento es en el momento en el que se tiene que pagar el impuesto. Ahora, respecto de las deducciones, hay algunas deducciones que no podemos aplicar, como lo son las de créditos incobrables, estas deudas que en algún momento yo no haya podido recuperar de mis clientes, el ajuste anual por inflación, que es básicamente una deuda que se deprecia en el tiempo y que por lo tanto por esa depreciación o esa inflación yo dejo de pagar menos y recibo un ingreso, es un concepto por ahí financiero. Y otra de las que son bastante onerosas y que, realmente son inconstitucionales, son los anticipos pagados a los socios por las ACs, las SCs y las cooperativas. Es decir, aquellos pagos que yo realizo a mis socios como asimilados a salarios, si soy una SC o una AC, no los puedo deducir. ¿Eso qué significará? Que voy a tener que realizar su pago conforme a dividendos. Y conforme a dividendos, recordemos que además tenemos que aplicar una retención del 10% adicional sobre los mismos. Respecto a la deducción de inversiones, por lo general y en la mayor parte de los casos, los montos de deducción al año que se pueden aplicar en reciclo son más altos que los del régimen general. Como un ejemplo, las computadoras se pueden deducir al 50% en el año. El régimen general se deducen a un 30% en el año. Por ejemplo, algunos otros es el mobiliario, equipo de oficina. En reciclo es el 25% y en el régimen general el 10%. Ahora, sé que aquí seguramente hay algunas preguntas bueno, tengo una SC, mis socios son, o tengo una SA y mis socios también son personas que son socias de otras empresas, o podría salirme constituyendo otra empresa. Bueno, si no se cumplen con los requisitos, es decir, si al día de hoy o hasta antes del 31 de diciembre mis accionistas eran socios de otras empresas, efectivamente no puedo optar por reciclo aunque facture menos de 35 millones de pesos. Pero aquellos que se quieran salir en este momento constituyendo una empresa, pues este año ya no podrán salirse. O al menos existe una disposición en la ley que nos habla
de que si no se cumplen los requisitos, no voy a tributar conforme a reciclo a partir del ejercicio inmediato siguiente, aquel en que suceda que no cumplo con los requisitos. Ajá. Eso significaría que si yo en este momento constituyo una empresa para salirme de reciclo, pues no, naturalmente tendría que tributar conforme a reciclo todo 2022 y 2023 ya me podría salir. Sin embargo, si soy, por ejemplo, una SC y no puedo realizar la deducción de mis anticipos pagados a los socios de la sociedad, bueno, pues estoy en un verdadero problema, ¿no? Porque no podré deducir todos esos gastos durante el ejercicio de 2022. Si cumplo con los requisitos, bueno, el SAT nos dice que deberíamos de presentar un aviso para cambiarnos de régimen. Sin embargo, si los cumplo y aunque no dé el aviso, el SAT me puede reclasificar. ¿Eso en qué convierte al régimen? En un régimen obligatorio. Si soy una empresa, una persona moral, que tiene socios personas físicas y que factura menos de 35 millones de pesos al año, es obligatorio para mí tributar bajo reciclo, ¿sí? A menos de que caiga ya en una de las exclusiones que comenté anteriormente. Ahora bien, hablemos de qué consideraciones debemos de tomar en cuenta respecto de las relaciones que tengo con mis clientes y mis proveedores, si es que alguno de ellos es reciclo. Bueno, si soy una persona moral, definitivamente tengo que preguntar a mis prestadores de servicios si van a cambiar de régimen a reciclo. ¿Esto por qué? Porque naturalmente y normalmente cuando yo pago servicios por honorarios en el régimen general a una persona física con actividad empresarial, bueno, lo que si soy empresa yo le tengo que retener el 10% de impuesto sobre la renta y 2/3 partes del IVA. Ahora, conforme a esta nueva reforma, si mi proveedor cambia a reciclo, entonces ya no le retendré el 10%, únicamente le retendré el 1.25% de impuesto sobre la renta. Aquí hay que tomar en cuenta de que el IVA se sigue reteniendo de la misma manera, en esa parte no cambia nada y se sigue generando IVA, se tiene que seguir trasladando, pero nos queda una obligación bastante interesante para las empresas, que es que si en un momento dado, como ya decíamos, el reciclo es un régimen en donde tenemos que tener un cumplimiento estricto de nuestras obligaciones, que no nos pasemos de los 3.5 millones, que estemos presentando nuestras declaraciones en tiempo y forma, que paguemos nuestros impuestos en tiempo y forma. Entonces, si el prestador incumple en algún momento durante el transcurso del año o se pasa de los 3.5 millones, y yo como empresa le sigo reteniendo, no me avisa el prestador de servicios que ya se salió de reciclo durante el transcurso del año, y yo le sigo reteniendo nada más el 1.25% de ISR, voy a caer en un problema porque le tenía que haber retenido el 10% de ISR si se salió de reciclo. ¿Eso qué significa? Que por ahí tengo un 8.5% del que soy obligado solidario con mi prestador de servicios. Eso significa que yo también como persona moral debo de mantener una estricta vigilancia respecto de las personas físicas a las que yo les pague y que se encuentren bajo el régimen de reciclo. De lo contrario, si esa persona incumple o sale de reciclo, yo voy a ser también obligado solidario de los impuestos que no haya pagado y que yo tenía obligación de retenerlo. Así que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, tanto el proveedor como el cliente. Yo, proveedor, le tengo que avisar a mi cliente qué está pasando con mi régimen, y yo, cliente, tengo que tener una estricta vigilancia respecto de que también mi proveedor esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. De lo contrario, pues me puedo ver en problemas como obligado solidario respecto a las retenciones que no le llegue a realizar. Aquí les presento un cuadro con algunas diferencias entre lo que es el reciclo y el régimen general, ¿no? Algunas de las diferencias más relevantes. Del lado izquierdo vemos el cuadro
de personas físicas con actividades empresariales. Respecto a las personas físicas con actividad empresarial, bueno, pues no hay un límite de ingresos para poder tributar bajo Disculpe, no se está compartiendo. ¿No se está compartiendo? A ver no, si... sí se ve. Sí, yo sí alcanzo a verlo. Sí se ve. Muy bien, probablemente por ahí se haya trabado con el internet o alguna. De todos modos, la presentación la compartiremos y para que ustedes la puedan tener a la mano. Bien, pues entonces continúo. Respecto de los ingresos de persona física, no hay un límite. En el reciclo sí hay un límite para tributar, que ya lo hablábamos, que es de 3.5 millones de pesos. Las actividades permitidas que yo tengo en el régimen general es cualquier actividad empresarial y profesional. En el reciclo no. En el reciclo solamente puede tributar las actividades empresariales, las actividades primarias agrícolas, servicios profesionales y arrendamiento. ¿De qué me habla esto? Que ingresos que yo pueda llegar a tener, o si estoy bajo el régimen de dividendos, o estoy bajo el régimen de enajenación de bienes, no puedo optar por reciclo. Respecto a las deducciones permitidas en el régimen general, sí puedo realizar deducciones. En reciclo no puedo realizar deducciones. Hay que tomar en cuenta, yo creo que uno de las deducciones más recurrentes y que además tienen un mayor impacto normalmente en la declaración anual son aquellos que se realizan deducciones por intereses reales, es decir, cuando compro una casa, un departamento y aplico los intereses a mis créditos, como deducciones de mi declaración anual. Bueno, pues esta deducción ya no la puedo hacer si opto por reciclo, ¿no? Habrá que hacer ahí con el contador, habrá que hacer algún cálculo para ver si me conviene o no me conviene realizar estas deducciones y qué es mejor para mí, el reciclo o el régimen general. La tasa, igualmente, como vemos, pues la tasa de persona física con actividad empresarial va desde el 1.92% hasta el 35%. Estamos hablando de que ya por ahí de un ingreso anual de 400,000 pesos al año, se está pagando ya la tasa del 30% de impuestos sobre la renta. En el reciclo, si estamos dentro de los 3.5 millones de pesos, bueno, pues la tasa es del 2.5%. En las retenciones, si estoy en régimen general, me van a retener el 10% de impuestos sobre la renta. Si hago servicios profesionales y arrendamiento, pero en el reciclo, si soy persona física, a todos los que estén en el reciclo les tengo que realizar la retención. Si soy persona moral, les tengo que realizar la retención del 1.25%. Como sabemos o como se hacía anteriormente, si por ejemplo una persona física me vendía, yo soy empresa, y mi proveedor, persona física, me vendía papelería o me vendía muebles o me vendía cualquier tipo de producto, pues a ese tipo de personas no les realizaba la retención del 10%. Bueno, en reciclo sí les tengo que realizar la retención del 1.25%. Y bueno, a servicios profesionales y de arrendamiento les realizaba una retención del 10%, acá baja al 1.25%. El IVA se mantiene de la misma manera, se retiene 2/3 partes por servicios profesionales y arrendamiento. ¿Y con qué regímenes es además compatible? Persona física con actividad empresarial es compatible con todos los demás regímenes de personas físicas y en reciclo solamente con salarios e intereses, siempre y cuando entre todos nos sumen más los ingresos de 3.5 millones de pesos. Ahora bien, respecto de personas morales, los ingresos igualmente para el régimen general no tienen límite. El reciclo tiene un límite de 35 millones de pesos. Para el régimen general, no importa quiénes sean mis accionistas, no importa si mi accionista es una persona moral, una persona física, un fideicomiso, una asociación en participación. En cambio, en el reciclo persona moral, los socios tienen que ser necesariamente personas físicas, si es que me conviene y si es que quiero optar por este régimen. ¿Cómo me excluye? Bueno, si facturo menos de 35 millones de pesos,
tendré que irme a Recico necesariamente. Pero si en Recico mis socios son accionistas de otras empresas, entonces ya no podré tributar bajo ese régimen y tendré que irme al régimen general. La tasa es la misma, 30%. Los pagos provisionales, como ya lo explicaba, en régimen general se realizan conforme a coeficiente de utilidad, que es el que seguramente todos ustedes ahora utilizan, y en persona moral es conforme a flujo de efectivo, que ya les hablaba de las variaciones que se pueden dar en los flujos por los ingresos mensuales que tengan, particularmente cuando cobran a empresas que les pagan a 30, 60 o 90 días, o hasta 180 días. Las deducciones autorizadas en el régimen general son todas las que son indispensables para el negocio, pero en el reciclo, como ya lo dijimos, no se pueden deducir créditos incobrables, no se puede deducir ajuste anual por inflación, y en particular, y con muchas consecuencias, el anticipo a socios en la sociedad civil. Es obligatorio, sí, en ambos casos, de acuerdo a mis características como contribuyente, y las deducciones de las inversiones en el régimen general, bueno, son conforme a los porcentajes que habla el artículo 33 y 34 de la ley del impuesto sobre la renta. En reciclo, algunos porcentajes son mayores. Ahora bien, enfocándonos en la sociedad civil, en reciclo, pues la realidad es que es una práctica muy común y conozco muchos esquemas en donde normalmente se tenía una sociedad anónima, una sociedad anónima promotora de inversión, hay una sociedad mercantil, y se constituía además una sociedad civil donde ahí estaban los socios, personas físicas. Entonces la sociedad mercantil le pagaba servicios a la sociedad civil, quien a su vez distribuía a los socios un remanente distribuible que adquiría, por ser una sociedad civil, adquiría la característica de ser un pago por asimilados, respecto al cual únicamente se le hacían las retenciones correspondientes, pero no se hacía aquella retención de dividendos del 10%. Este esquema es muy utilizado, o era muy utilizado, para evitar, como lo digo, el pago de retención por dividendos o aquellos requisitos que establece el artículo 27 fraccionado de la ley del impuesto sobre la renta, respecto a las limitaciones para el pago de honorarios a accionistas, a directores, a consejeros, gerentes, que tienen algunas limitantes, como por ejemplo que no pueden exceder respecto del honorario anual pactado, no puede exceder el salario que recibe la persona de mayor jerarquía en la empresa, no puede ser, entre todos, no puede ser mayores a los que reciben todos los empleados. Vaya, es algunas limitantes que se tienen para el pago de honorarios a socios particularmente, por lo que se hacía a través de la sociedad civil. Sin embargo, ahora, bajo este nuevo esquema de reciclo, si yo soy una persona que factura menos de 35 millones o que, le pagaba menos de 35 millones a mi sociedad civil para distribuirla a los socios, pues esos pagos ahora ya no son deducibles. Esto invariablemente atrae o acarrea una violación constitucional. ¿Por qué? Porque el régimen general sigue manteniendo esa posibilidad de realizar las deducciones de los pagos a los socios, de los anticipos a los socios. Es decir, existe un límite de 35 millones por el cual yo no puedo hacer una deducción, y eso es una violación a la garantía de equidad tributaria. Por ese motivo, pues existe la posibilidad de interponer medios de defensa si yo estoy realizando este esquema, o si soy simplemente un SC y tengo que tributar conforme a reciclo, porque pues todos los pagos que realicen mis socios dentro del año, como remanente distribuible, no los voy a poder deducir en el año. Eso implicará que necesariamente paguen más impuestos en el mes en el que yo reciba ingresos. No podré realizar ninguna distribución a mis socios, más que por dividendos. Y si la realizo por dividendos, eso significa primeramente que tengo utilidad, y segundo lugar, que si tengo utilidad, además le tengo que realizar una retención adicional del 10% de impuestos sobre la renta a mis socios, que sí, se podrá acreditar, pero es mucho más caro realizarlo así. Esta inequidad
nos da pauta a la presentación de medios de defensa, que en todo caso tendría que presentarse 15 días después de la presentación de la declaración mensual del mes de febrero. Así es que si están en esa situación, pues es algo a lo que hay que prestar atención para que no nos quedemos con un ingreso por ahí o con un gasto por ahí que no podamos deducir y que nos cueste necesariamente un mayor pago de impuestos. Ahora, respecto de los temas generales, bueno, hay algunas cuestiones que tendremos que tener cuidado. Por ahí, y a lo mejor hay quienes no lo utilizaban o hay quienes sí ya la estaban utilizando, hay una deducción por créditos incobrables. Si yo tenía un crédito respecto del cual no podía cobrarle a mi cliente, no me pagaba, y ya le había hecho la factura, ya le había facturado, bueno, pues esa factura yo la podía deducir. Si simplemente tenía el requisito de que tenía que presentar una ACA. Ese era mi único requisito. No obstante, ahora, si la deuda es mayor a 213,000 pesos, para poder hacer esa deducción de créditos incobrables, tengo que seguir todo un juicio mercantil hasta el momento de que obtenga una resolución judicial definitiva y además que haya gestionado la ejecución de la sentencia y que no haya podido cobrar por alguna causa. ¿Sí? Entonces, si antes yo podía realizar la deducción de un crédito incobrable mayor a 213,000 pesos, simplemente presentando la demanda y además dando un aviso al SAT en el mes de febrero, ahora ya no lo puedo hacer. También esa es una limitante. Esta disposición afecta derechos adquiridos. Así es que si por ahí yo tengo una deuda mayor a 213,000 pesos que quiero deducir de impuestos, pues también habría que presentar un medio de defensa por los derechos que yo adquirí en ese momento y que los podía deducir. Hay varias cosas a analizar en esta situación, si es que si me ven en esta situación. Y esto es bastante relevante, anteriormente la obligación de realizar estudios de precios de transferencia para poder realizar deducciones entre partes relacionadas, es decir, entre empresas del mismo grupo o personas que prestan servicios a una empresa de su propiedad, era obligatoria, o al menos la ley establecía una obligatoriedad muy clara si eran empresas, partes relacionadas que estuvieran en el extranjero. Sin embargo, ahora, conforme a la reforma fiscal, cualquier deducción que yo haga, cualquier pago que yo haga entre empresas, partes relacionadas, es decir, que tengan alguna relación porque sus accionistas son los mismos, porque son parte del mismo grupo corporativo, pues para que el SAT no me rechace esas deducciones, yo tengo que realizar un estudio de precios de transferencia para justificar que los pagos que se están realizando entre estas dos empresas o partes relacionadas son comparables conforme a precio de mercado. Es decir, que si yo lo hubiera contratado el servicio que me está cobrando mi empresa, parte del grupo, yo ese mismo precio yo lo hubiera podido encontrar con alguna empresa que esté fuera del mercado y que no sea parte de mi grupo corporativo, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa que además realiza servicios de consultoría en marketing, ¿no? Además de los temas de investigación de mercado, realiza marketing, y esa empresa me cobra a mí, agencia de investigación de mercado, marketing, ese pago tiene que ser conforme a precio de mercado. Si no es a precio de mercado y no lo acredito con un estudio de precios de transferencia, esa deducción me la va a cancelar el SAT y por lo tanto pues podré ser acreedor a créditos fiscales con actualizaciones, recargos y multas y todo lo derivado de ello. Entonces, ahora sí tenemos que tener mucho cuidado de que si le hacemos pagos a nuestras empresas del grupo, tiene que haber un estudio de precios de transferencia para justificar los pagos y que esos pagos sean reales, es decir,
que sean conforme a precio de mercado por servicios reales. Aquí es donde empezamos a hablar de materialidad de los servicios, que es algo que tenemos que cuidar, ya no solamente con el contrato entre las empresas, sino ahora también con el estudio de precio de transferencia. Básicamente, bueno, son los temas que quería tratar con ustedes. Seguramente por ahí hay dudas respecto de lo que hemos platicado. Hay algunos otros temas que también se involucran, por ejemplo, el tema de razón de negocios, que es algo bastante importante en la reforma fiscal. Bueno, rápidamente, la razón de negocios es que cualquier operación que yo realicé, si es algún tipo de planeación, no puede ser mayor el beneficio fiscal que el beneficio empresarial. De lo contrario, pues también no pueden determinar créditos fiscales, cancelar esas deducciones. Son temas bastante relevantes que podemos tratar ya uno a uno, que estoy seguro que a lo mejor algunas de ustedes, de los asistentes, tendrán algún caso por ahí, pero vaya. Respecto a los temas generales, es todo lo que queríamos tratar y pues aquí estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta que quisieran que tratáramos. Muchas